É um filtrado aí leucocitário, parece. Sí, para que digamos que es un infiltrado leucocitario debemos mirar un poquitito más cerca, ¿sí? Para ver si todo esto que se observa aquí en esta zona es pigmento o si son células, ¿sí? É. Eh, para mí son pigmentos, ¿verdad? Para mí es pigmento antracótico, pigmento de carbón, ¿sí? Hum, Entonces, no creo que sea un infiltrado linfocitario, ¿sí? Para mí es outra todo, coisa. todo esto es É. pigmento. Pero como te digo, tenemos que acercarnos más y observar, ¿sí? Pero esto es pigmento antracótico, tiene un color negro, no tiene forma de células, ¿sí? Estos son alveolos, los que están aquí son alveolos, son paredes de los alveolos, ¿verdad? Y adentro podemos ver que se observa hemorragia, hemosiderina, ¿sí? Ya tiene una coloración marrón, ya no es bien rojo, ¿sí? Entonces aquí tenemos antracosis, ¿ok? Antracosis, tenemos inflamación, perdón, hemorragia antigua, parénquima pulmonar, ¿sí? ¿Dónde más, por ejemplo, podemos ver antracosis o en qué personas podemos ver antracosis? Díganme. ¿Mm? Fumadores? Fumadores, bien, otro. Y una persona que no fume y que viva, por ejemplo, en una ciudad muy contaminada, mineros, bien, cocina de leña, Intoxicação? bien. ¿Mm? Se pueden ver también en las grandes ciudades, ¿sí? Aunque la persona no sea fumadora, igual si vive en una zona bastante contaminada con mucho smog, puede tener antracosis, ¿sí? ¿Y en qué otro órgano, además del pulmón, se puede observar la antracosis? Nódulos? Ganglios, ¿sí? Ganglios linfáticos. Bien. Siguiente. ¿Qué les parece que es? ¿Qué órgano es? Si yo veo esto aquí, veo esto aquí, veo este tejido adiposo y veo esto, ya sé qué órgano es. Não é uma mama? Mama, ¿verdad? Glándula mamaria. La glándula mamaria tenemos un estroma, ¿verdad? Que sería el estroma mamario, tejido fibroconjuntivo y tejido adiposo, ¿sí? Y también tenemos lobulillos mamarios y ductos mamarios, ¿sí? En este caso, esto es un ducto mamario, ¿sí? Un ducto que está lleno de ¿qué tipo de células? ¿Mm? Adipose. Son macrófagos espumosos, ¿sí? Son Mas, macrófagos espumosos. Se da cuando ah, eh, ai. cuando tenemos lo que se denomina mastopatía fibroquística, así que son lesiones benignas de la mama. Eso no importa, ¿verdad? Después cuando hablemos de mama vamos a dar eso. Pero lo importante es que ustedes reconozcan el tejido, ¿verdad? Y reconozcan el tipo de células. Esto es un ducto mamario, esto es la pared de un ducto, ¿sí? Y aquí está lleno de macrófagos espumosos, por lo tanto hay una patología inflamatoria, ¿sí? Aquí, ¿qué estructuras observan? Estas, ¿qué estructuras son? Aquí, aquí, aquí. ¿Mm? ¿Qué son? Necrose? Sí, necrosis Granuloma? hay aquí. Esto es necrosis. Esto rosado que está aquí es necrosis granuloma. Muy bien, estos son granulomas. Granuloma, 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 ¿verdad? Esto es necrosis. Estas son células gigantes, así como dijeron, ¿verdad? Son células gigantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto un granuloma? Eh, ¿Qué estructuras, qué células tiene un granuloma? Os macrófagos mais centrais e Tinha mais externo tem os linfócitos. Linfocitos, ¿dónde? ¿En qué parte tienen los linfocitos? ¿En el centro, en la periferia? Periferia. En la Periferia. periferia, bien, tienen lo que se llama una corona linfocitaria, ¿sí? Bien en la Sim. periferia tienen linfocitos, bien. Después, fibrosis, sí, puede haber fibrosis, ¿verdad? Porque generalmente, o sea, porque generalmente hay fibrosis en la inflamación crónica. Tejido epitelioides, células epitelioides, ¿sí? Células epitelioides, que son las células epitelioides, son los macrófagos activados, ¿sí?
se denominan células epitelioides. Muy bien. Y las células gigantes, ¿verdad? Entonces tenemos células gigantes, tenemos células epitelioides y tenemos una corona de linfocitos, ¿sí? ¿Y los granulomas de qué tipo pueden ser? Hay dos tipos. Un tipo, otro tipo. Granulomas. Cuerpo extraño. Sí. De cuerpo extraño. O sea, la célula gigante sí puede ser de tipo cuerpo extraño. O de tipo Langhans, ¿verdad? Los granulomas pueden ser inmunológicos, ¿sí? O no inmunológicos, ¿sí? A su vez, los granulomas inmunológicos pueden ser necrotizantes o no necrotizantes, ¿sí? ¿Ok? Y los no inmunológicos no son necrotizantes, ¿sí? Por ejemplo, un granuloma inmunológico puede ser los granulomas que se forman en la tuberculosis, ¿sí? No inmunológico, por ejemplo, pueden ser los granulomas que se forman cuando una espina entró en el pie de una persona y ya pasó un cierto tiempo, entonces se forman granulomas, ¿verdad? Como método, mecanismo de defensa del cuerpo. El cuerpo detecta que hay algo extraño allí, entonces engloba eso, ¿sí? Delimita eso. Entonces, eso sería no inmunológico. Los inmunológicos necrotizantes, por ejemplo, el de la tuberculosis, ¿verdad? No necrotizante, por ejemplo, los granulomas de la lepra, ¿sí? Pueden ser no necrotizantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, estructuras de los granulomas tienen células gigantes, células epitelioides y una corona de linfocitos. Perfecto. ¿Qué son estos pigmentos, estas células que están aquí? ¿Pigmentos de qué y cómo se llaman las células? Vamos a lo más sencillo. ¿Qué órgano les parece que es? ¿O qué tejido es? Pulmón, bien, pulmón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pigmento podría haber en el pulmón? Pigmento este de color marrón. Fíjense que hay muchos eritrocitos aquí. De aquí pudo haber salido este pigmento. Entonces sería un pigmento de hemosiderina. Bien, pigmento de hemosiderina. Ahora, estas células que vienen aquí a fagocitar esta hemosiderina, ¿qué son? ¿Qué tipo de células son? Sideróforos. Macrófagos, perfecto. Entonces, luego de fagocitar la hemosiderina, pasan a llamarse hemosiderófagos, ¿sí? Hemosiderófagos, ¿ok? Bien. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué órgano tenemos? ¿Qué les parece? A imagem não cambiou, doutor, ainda. ¿Eh? A imagem não cambiou. ¿No cambió? A ver, No. ahí. Sí, ahora sí. Ahí sí. Bueno. Sí. ¿Qué órgano tenemos aquí? Esto es izquierda, esto es derecha. ¿De qué lado está normal? ¿La izquierda o la derecha? Como? A pergunta? ¿De qué lado es normal? Izquierda, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué órgano tenemos? Aquí vemos glandulitas con muchas... Páncreas. No. Aquí tenemos glandulitas. Vemos que hay muchas células caliciformes. Aquí vemos que hay muchas células caliciformes. ¿Sí? Entonces, ¿qué órgano podría ser? ¿Intestino, delgado o grueso? Grueso. Delgado. Delgado. Intestino grueso. Intestino grueso. ¿Sí? Esto es colon. ¿Ok? Tenemos colon. Bueno, tenemos colon, ¿sí? Entonces, esto es normal y esto es patológico. ¿Qué patología tenemos aquí? Carcinoma, ¿verdad? Vemos que hay formación de glándulas. Entonces, ¿qué tipo de carcinoma sería? Adenocarcinoma. Un adenocarcinoma. Muy bien. Adenocarcinoma de colon, entonces, ¿sí? Aquí, ¿qué tejido les parece que es? Próstata. Próstata, bien.
excelente. Entonces tenemos las glándulas prostáticas, ¿verdad? Y tenemos estas otras glándulas aquí, que son patológicas, ¿verdad? Benignas, pero patológicas. ¿Qué alteración tenemos? Hipertrofia prostática? Hipertrofia. Mirando las glándulas, tenemos hipertrofia. Hiperplasia. Hiperplasia, ¿verdad? Una hiperplasia prostática. Muy bien. Entonces tenemos lo que se denomina hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Hiperplasia prostática. Perfecto. Aquí, ¿esto qué le parece que es? Esto que está aquí en el centro. ¿Mm? Inflamación, pus? Necrosis. No. Necrosis, ¿sí? Esto es necrosis tumoral, ¿sí? Todo esto que está aquí es tumor, ¿sí? Es un adenocarcinoma, el mismo adenocarcinoma. Este adenocarcinoma que vemos aquí es esto, ¿sí? Y esto que está aquí es necrosis, ¿sí? Necrosis. Ok, necrosis tumoral. Esto es lo mismo, aquí tenemos glándulas, ¿verdad? Entonces tenemos glándulas malignas, tenemos un adenocarcinoma y esto que está aquí es necrosis, ¿sí? Esto es necrosis. Un adenocarcinoma y necrosis. Esto que está aquí les parece benigno, maligno. ¿Mm? Benigno. Estas células que están aquí, Maligno. Maligno. aquí, les parecen benignas estas células. Fíjense las características. A ver, Danilo, decime cuáles son las características de una célula maligna. Ah, Doutor, o núcleo eu tenho que visualizar o núcleo da célula e visualizar também o tamanho dela. sí mismo, hay que comparar, ¿verdad? Hay que comparar el tamaño, ¿sí? ¿Y con qué células podés comparar? A célula normal. ¿Y cuáles serían células normales aquí, por ejemplo, en este tejido? Do lado desse círculo aqui não tem essa menor aqui, ó. No círculo... Esse, No. como que eu vou Cuando vos mostrar aqui? comparás una célula, cuando querés comparar, querés saber si una célula es grande o es pequeña, ¿verdad? Siempre tenés que comparar con eritrocitos o con linfocitos, ¿sí? Con uno de esos dos, eritrocitos. En este caso, estos son eritrocitos, los que están aquí, ¿sí? Estos son eritrocitos, todos de color rojo. Y estos que están aquí son linfocitos, ¿sí? Entonces aquí más cerca tenemos linfocitos aquí. Y eritrocito por aquí cerca no veo. Eritrocito solo veo aquí en esta zona. Entonces, si comparamos estas células con estos linfocitos, ¿son más grandes o más pequeños? Mais grande. Más grandes, ¿verdad? Y vemos esto que está aquí de un color azul intenso. ¿Qué es? ¿Qué estructura es en una célula? Que está ocorrendo várias mitoses. Es el núcleo, ¿sí? El núcleo. Presenta el núcleo hipercromático. Entonces, ¿cuáles son las características de una célula maligna? Tienen, en primer lugar, son más grandes, ¿verdad? El citoplasma, la membrana citoplasmática de la célula es irregular, el núcleo es irregular, ¿sí? El núcleo se vuelve hipercromático, ¿verdad? Porque acuérdense que el núcleo en una célula es como una pequeña fábrica que sintetiza ADN, ¿verdad? ¿Y por qué los núcleos de las células malignas deben sintetizar ADN? Porque los tumores malignos crecen, ¿sí? Necesitan crecer. Entonces necesitan nuevos soldaditos, ¿verdad? ¿Y qué hace el núcleo? Sintetiza ADN, ¿verdad? Crea nuevos soldaditos, ¿sí? Entonces, por eso es que son hipercromáticos, ¿sí? Tienen un color más oscuro. También se pueden ver, por ejemplo, los nucleolos prominentes, ¿sí? En este caso no se ven nucleolos prominentes porque son muy hipercromáticos los núcleos, ¿sí? Pero todas esas células que yo marqué son células malignas, ¿sí? Y hay muchas más. Están esta, por ejemplo, célula maligna, también aquí, células malignas.
células malignas, células malignas, ¿sí? Células malignas, células malignas. Todas estas son células malignas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un tumor maligno aquí. ¿Qué tipo de tumor puede ser? Hay 4 grandes tipos de tumores malignos. ¿Me dicen cuáles? Células pequeñas. Un tipo de carcinoma es el de células pequeñas, pero justamente en ese caso las células son pequeñas. Acá estamos diciendo que las células son grandes, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 tipos principales de tumores? Sí, este podría ser un leiomiosarcoma, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los tipos principales de tumores malignos? Los epiteliales, bien, que son los carcinomas, ¿verdad? Bien, después. Mesenquimales, bien, que son los sarcomas, ¿verdad? Después. Linfomas, muy bien, que son los de tejido linfoide. Y, por último, empieza con me y termina con lanomas, ¿sí? Los melanomas son el último tipo, ¿sí? Entonces, epiteliales, mesenquimales, los linfomas y los melanomas, ¿sí? Muy bien, en este caso lo más probable es que sea un sarcoma, un leiomiosarcoma. Bueno, aquí, ¿qué órgano tenemos? ¿O qué tejido tenemos? ¿Eh? Ainda não mudou para nós, professor, o slide. Agora sim. ¿Ahí cambió? ¿Cambió? Sí. Bueno. ¿Qué tenemos? ¿Qué órgano o qué tejido tenemos? Ahí, perdón. Aquí. ¿Qué tejido es esto que está aquí? Tejido linfoide, ¿sí? Entonces tenemos un ganglio linfático, ¿sí? Ahora, esto que observamos aquí, ¿qué estructuras son? ¿Qué les parece que son? Son glándulas, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí son estructuras glandulares, ¿sí? Son glándulas. Y estas glándulas, inclusive aquí en su luz, producen una pequeña sustancia, ¿sí? Producen mucina, producen moco. Entonces, estas glándulas son glándulas malignas, ¿sí? Por lo tanto, estas glándulas no deberían de estar en un ganglio linfático, ¿verdad? Normalmente. ¿Qué patología tendríamos aquí? Donde tenemos glándulas malignas que producen moco y que están en un ganglio linfático. Un adenocarcinoma, bien, un adenocarcinoma metastásico. Este adenocarcinoma se originó en otra parte, ¿verdad?, del cuerpo y en este caso hizo metástasis aquí, a un ganglio linfático, ¿sí? Aquí tenemos, estos son folículos linfoides, tenemos una cápsula, esto es la cápsula del ganglio linfático, y esto es un adenocarcinoma metastásico, ¿sí? Aquí, ¿cambió? Qué raro esté tardando tanto en cambiar. Ahora sí, bueno, por lo visto tarda unos 5 segundos en cambiar de imagen. ¿Qué les parece que es? ¿Qué tejido es? ¿Qué estructuras son estas que están aquí? Glándulas. No. Son similares a glándulas. Sí, es testículo, ¿verdad? Son túbulos seminíferos, ¿sí? ¿Y qué patología tenemos aquí? Si
Ustedes se fijan, estos son túbulos seminíferos que tienen un color rosado, ¿verdad? Si tienen un color rosado así es porque el núcleo ya no se colorea, ¿verdad? ¿Y qué implica que el núcleo no se coloree? Que las células están muertas, ¿no? Pero entonces tenemos células muertas con una arquitectura conservada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que tiene la arquitectura conservada? Porque todos los túbulos tienen, o sea, por es que este parénquima, este tejido aún mantiene sus estructuras, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que se llama necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa es el tipo de necrosis en donde el órgano o el tejido mantiene su arquitectura, ¿sí? Mantiene su estructura, aunque las células ya estén muertas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaría la patología? Infarto testicular. Infarto hemorrágico, ¿sí? Infarto hemorrágico testicular, ¿sí? Ahora, ¿en qué otro órgano? Hay otra imagen también aquí de otro órgano, ¿verdad? Donde también veíamos un infarto hemorrágico. ¿En qué otro órgano es muy común el infarto hemorrágico? Intestino. Intestino. ¿Y en qué otro órgano? Donde digamos, el mecanismo es muy similar al del testículo. No, corazón no. Cerebro, ¿sí? En el cerebro. Bien, bien intentado, ¿verdad? Pero en el Doctor, cerebro, esa en el necrosis, cerebro, en el caso de las isquemias, ¿sí? No era cerebro, era ovario. Ya me hiciste reír y me confundiste en el ovario. No era cerebro, ¿sí? En el cerebro no tenemos este tipo de accidente porque no existe la necrosis coagulativa en el cerebro, ¿sí? Es colicoactiva la necrosis del cerebro, porque no hay proteínas. El cerebro es un tejido muy mas rico en lípidos, por es lo tanto isquémico, né? no hay proteínas y no hay coagulación de las proteínas, ¿sí? No se da la necrosis coagulativa en el cerebro, se da la necrosis colicoactiva o licuefactiva, ¿sí? Es isquémico também, né? En Cerebro. el cerebro se da por isquemia o se da en los casos, por ejemplo, de infecciones, de micosis o de otro tipo de infecciones. Pero se da la necrosis colicoactiva, ¿sí? No se da la necrosis coagulativa en el cerebro. Entonces, ovario, intestino delgado, ¿verdad? Ovario y testículo es muy común el infarto hemorrágico, ¿sí? No corazón ni cerebro. Bueno, aquí, ¿qué órgano tenemos? Não cambiou ainda, doutor. Ya, enseguida va a cambiar. No es lo mismo que infarto rojo. Infarto rojo sí, pero no es lo mismo que infarto blanco. El infarto blanco y el rojo son diferentes. Bien, esto es próstata. El infarto blanco se da cuando hay un compromiso arterial, cuando hay una isquemia arterial. Entonces el órgano queda de un color pálido, ¿sí? Queda blanquecino. Pero cuando tenemos infarto rojo hay un compromiso venoso. Por lo tanto, por eso tiene una coloración parduzca y se observa mucha hemorragia. Bien, tenemos próstata. Entonces, ¿qué patología tendríamos aquí en esta próstata? Si se fijan, tenemos glándulas que son más normales, ¿verdad? De tamaño normal, y otras glándulas que son más grandes. Entonces tenemos lo mismo que en la otra imagen, tenemos hiperplasia prostática. Sí, hiperplasia de la próstata. Muy bien. Aquí, ¿qué tipo de tejido les parece que es o qué tipo de células les parece que es? Todo esto que vemos aquí. Así no. No. Son fibras musculares lisas, ¿sí? Son células musculares lisas. No son linfocitos tampoco. Son células musculares lisas. Estas son células musculares lisas, benignas, sin atipia, sin ninguna característica maligna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría el tumor? Si tenemos músculo liso, benigno, ¿cómo se llamaría el tumor? Linfoma. Não, leiomioma.
Leiomioma, ¿verdad? Muy bien, leiomioma. Aquí vemos que estas células son así, longitudinales. Aquí vemos que son de otra forma, son como pequeños puntitos. ¿Sí? Eso es porque por la orientación de la fibra. Algunas fibras en esta proliferación tumoral van a ir así, de esta forma. Otras fibras van a estar así. Entonces, al cortar, van a tener un diferente aspecto. Por eso nada más varía, ¿verdad? Esto aquí es así. Esto es diferente a todo el resto. Aquí son longitudinales, aquí son transversales, aquí son oblicuas. ¿Sí? Se llaman leiomiomas, ¿verdad? ¿Y dónde son comunes los leiomiomas? ¿Dónde, por ejemplo, podemos tener leiomiomas? Útero. Útero, bien, después. Uhum. Tubo digestivo. Tubo digestivo, bien, después. Vexiga. Puede ser, vejiga también, muy bien. Vagina también, ¿verdad? Donde haya músculo liso. ¿Qué tejido es esto? Esse é tiroide? Tiroides, ¿verdad? Estos son folículos tiroideos normales, ¿verdad? Y estos son folículos tiroideos más grandes, ¿verdad? Hiperplásicos. Entonces, ¿qué patología tenemos aquí? Cuando vemos folículos tiroideos benignos, ¿verdad? Con células foliculares benignas y más aumentadas de tamaño. ¿Cómo se llama la patología? Bocio, muy bien. Excelente. Bocio. Aquí, ¿qué patología tenemos? ¿Mm? Colesteroloses? Colesterolosis, ¿verdad? Tenemos vesícula biliar y tenemos macrófagos espumosos. Tenemos colesterolosis. Perfecto. Aquí, ¿qué patología tenemos? Este está un poquitito más difícil. Les voy a preguntar, a ver, ¿cómo se llaman? A ver si ya les expliqué, si les expliqué ya. ¿Cómo se llaman estas celulitas que están aquí? Que son como un pequeño anillo y tienen aquí su núcleo. Así. ¿Cómo se llaman? Célula e anilho de selo? Células en anillo de sello, ¿verdad? Entonces, esas células, ¿en qué tipo de tumor se observan? ¿Mm? ¿El citoplasma qué tiene? Aquí el citoplasma de esta célula, ¿qué tiene? Moco. Moco, ok. Entonces son células que producen moco, tienen carcinoma de tipo difuso, perfecto. ¿Y dónde se observa el carcinoma de tipo difuso? ¿En qué órgano? Estômago? Estómago, ¿verdad? Muy bien, estómago. Perfecto. ¿Y cuál es el otro tipo de adenocarcinoma en el estómago? Uno es del tipo difuso y el otro Digestivo, se não estou equivocado. intestinal, de tipo intestinal. Isso mesmo. ¿Sí? Intestinal. ¿Cómo se llama esa clasificación? Nombre de uma mulher, agora não me recordo qual. Puede ser de mujer, puede ser un apellido también. Clasificación de Lauren, ¿sí? Lauren, clasificación de Lauren. Clasificación de Lauren, ¿sí? Aquí. Clasificación de Lauren. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de tumor tenemos? ¿Se acuerdan cuando teníamos un tumor
en el cuello uterino, y que ese tumor, si era de tal tipo, se podía extender en forma de nidos, en forma de trabéculas, o se podía extender al endocervix y a las glándulas endocervicales, ¿se acuerdan? Yo les expliqué todito eso. Invasivo. ¿Mm? Tumor invasivo. Sí, un tumor invasivo es, pero ¿de qué? ¿De qué tipo? Escamoso? Carcinoma escamoso, ¿sí? De cuello uterino. Muy bien. Ah, Ulcerativo no es ulcerativo, ¿por qué? Porque la ulceración, o sea, el ulcerativo no es un tipo de tumor, es una lesión que puede causar el tumor. El tumor puede ulcerar, ¿sí? Pero no es un tipo de tumor. Entonces tenemos que esto es un carcinoma escamoso de cuello uterino, ¿sí? ¿Y esto qué sería? Esto que está aquí en el centro. ¿Mm? Todo esto que está aquí en el centro, ¿qué es? Necrosis, perfecto. Necrosis. Aquí, ¿qué órgano tenemos? Tenemos cripta de Lieberkühn, tenemos glándula de Lieberkühn, tenemos epitelio con algunas células caliciformes. ¿Qué órgano tenemos? ¿Intestino qué? ¿Grueso, delgado? Intestino delgado, muy bien, intestino delgado. ¿Y qué observamos en el intestino delgado? Observamos que aquí se encuentra, de este lado se encuentra una mucosa normal, ¿verdad? De este lado, aquí ya no se observa el epitelio, ¿sí? Ya se ulceró todo este epitelio, esta mucosa aquí desapareció, y aquí se observa hemorragia, ¿sí? Hemorragia. Entonces, en esta lámina, ¿verdad? Tenemos el infarto hemorrágico de tipo intestinal, ¿sí? Uno de los que habíamos mencionado también cuando vimos testículos, ¿sí? En el testículo, en el ovario, en el intestino delgado es muy común el infarto hemorrágico intestinal, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tejido es? No, es pulmón, fíjate. Estos no son alveolos. ¿Por qué? Porque los alveolos tienen células, ¿verdad? Los neumocitos, y tienen pequeños capilares, ¿sí? Estos no son alveolos. Es tejido adiposo. Estos son adipocitos, ¿sí? Tenemos adipocitos que se están desintegrando, ¿verdad? Están largando, están liberando todos los triglicéridos, ¿verdad? El contenido que tenían en su citoplasma. Y además aquí vemos células inflamatorias, ¿sí? Aquí vemos células inflamatorias. Entonces, ¿qué alteración tenemos aquí? Que es, por ejemplo, muy común en el páncreas cuando ocurre pancreatitis aguda. Necrosis grasa? Necrosis grasa, perfecto. ¿Cuáles pueden ser las causas de una necrosis grasa? Extravasação de enzimas e traumatismo? Excelente, ¿verdad? Puede ser una necrosis grasa enzimática, puede ser traumática, puede ser infecciosa, ¿sí? Muy bien, muy bien. Perfecto. Aquí tenemos nuevamente el intestino delgado, ¿sí? Donde se observa toda la hemorragia, ¿sí? Ay, ¿dónde está mi marca? Aquí está. Tenemos que esta es la serosa, esta es la mucosa, ¿verdad? Y desde la mucosa hasta la serosa se observa hemorragia, ¿sí? Tenemos infarto hemorrágico intestinal. ¿Cuáles pueden ser las causas o por qué se puede dar un infarto hemorrágico intestinal, por ejemplo? ¿Mm? O las etiologías, ¿cuáles serían? Trombose venosa? Trombosis, bien, después. Uma torsión? Torsión, en el caso del intestino, torsión, no, obstrucción sería, ¿sí? Una obstrucción intestinal. Pero en el caso del testículo y en el caso del ovario, sí, por torsión del pedículo. Otro.
Bridas, muy bien. Otro. Invaginaciones intestinales, ¿sí? Otros pueden ser compresiones extrínsecas, ¿verdad? Por ejemplo, un tumor, ¿sí? Otro mecanismo puede ser émbolos de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas causas puede producir un infarto hemorrágico intestinal. A ver, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué pigmento es este que está aquí? Ahí, está también aquí, está aquí. ¿Qué pigmento sería? Aquí. Lipofucsina, Mm, mm. hemosiderina. Hemosiderina, muy bien, hemosiderina, esto es pulmón, ¿sí? Y si observamos hemosiderina, observamos estas células que son macrófagos, observamos hemosiderófagos, que son estos, y esto es pulmón, ¿verdad? Entonces, tenemos una neumonía. ¿En qué fase estaría esta neumonía? ¿Mm? Hepatización Hepatização roja. gris. Hepatización gris, ¿verdad? Muy bien. Hepatización gris. Ahora, ¿cuáles son las fases de una neumonía? Congestiva, bien. Después, esa es la primera. La segunda, Hepatização roja. hepatización roja, muy bien. Y luego, gris, muy bien. Y por último, la resolutiva, ¿sí? Muy bien. Congestiva, hepatización roja, gris y la resolutiva. Excelente. ¿Qué tumor tenemos aquí? ¿Mm? Carcinomas epidermide. ¿Eh? Carcinomas epidermide. Eh, carcinoma escamoso. Isso. Carcinoma escamoso, ¿sí? ¿Qué son estas estructuras que están aquí? Esta, esta. Queratina. Queratina, excelente. ¿Cuáles son los criterios de un carcinoma escamoso? Criterios microscópicos. Queratina, desmossoma e aspecto morular. Excelente, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros observamos alguna de esas tres alteraciones, es un carcinoma escamoso. Pero si no observamos ninguna de esos, no quiere decir que no sea un carcinoma escamoso. Igual puede ser, ¿sí? Doutor, Sí. o que seria então esse aspecto morular? Eu só sei a teoria, pero não consegui até agora mirar novamente. Les voy a mostrar. A ver. ¿Podés observar aquí? ¿Ves? Todavia não. Agora sim. Ok, esta es una mórula, ¿sí? Estos son los blastómeros. Ahora, ¿por qué se dice aspecto morular? Porque el carcinoma escamoso puede formar estos pequeños nidos donde las células escamosas tumorales sean muy similares a estos blastómeros, ¿sí? Entonces, el carcinoma escamoso puede tener esta arquitectura, ¿sí? Então, seria como se fosse aglomerado de células. Así mismo, un nido de células. Voy a buscar uno para mostrarte. A ver si encuentro.
Estoy buscando. A ver, aquí encontré. Fíjate, esto es un nido de células tumorales, ¿sí? Entonces, tiene un aspecto muy similar a la mórula, ¿sí? Por eso se dice que cuando observas un tumor que tenga este aspecto, ¿verdad? Como un nido de células de aspecto de mórula, ¿verdad? Es un carcinoma escamoso, ¿entendés? A eso se refiere con aspecto morular. Entendi. Graças, doutor. Dale. Bueno, a ver, volvamos. Entonces tenemos un carcinoma escamoso. A ver. Aquí viendo un poquitito más de cerca, ¿verdad? Esto es queratina, queratina, queratina. Esto sería un nido de células tumorales. Si todas estas células, fíjense las células aquí, son muy similares a las células normales. Estas son células normales que están en la epidermis. Son muy similares, ¿sí? Pero estas son células tumorales. Estas están infiltrando aquí en profundidad. Esto es queratina, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería una mórula, un aspecto morular, no una mórula, ¿verdad? Pero un nido de células con aspecto morular. Esto que está aquí es una perla de queratina, ¿sí? Esto es una, se llama perla, porque son redonditos, ¿sí? Perla de queratina, ¿sí? Queratina. Lo mismo aquí, ¿sí? Son perlitas de queratina, son como, tienen un aspecto así de remolino, ¿sí? Aquí tenemos más necrosis grasa, son adipocitos, y esto es ya adipocitos necrosados, ¿verdad? Necrosis grasa. Aquí, ¿qué tumor tenemos? Carcinoma escamoso, ¿sí? Este es un carcinoma escamoso. Este es el carcinoma escamoso que se podía extender en forma de trabéculas, ¿sí? Aquí no vemos queratina, no vemos desmosoma, no vemos aspecto morular, sino que estos se van extendiendo así en forma de trabéculas, ¿sí? Se van extendiendo. Esto es necrosis, carcinoma escamoso. Entonces. Bueno, esas son las láminas que preparé. Además de las láminas que utilizamos en las clases, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, vamos a ver. Doutor, Vamos. Sí. antes que me esqueça, você poderia colocar em la prueba as questões, tipo 5, 6 questões em uma página, porque quando se coloca uma questão página por página, dependendo de onde está, a internet é muito ruim, até que ela atualiza, a prova se cai. Entonces, ¿quieren que coloque varias preguntas en una misma página? Sim, por mim, eu acho uma sugestão. Não sei vocês e os demais, mas facilita. Sí, no hay problema. Si me da esa opción, voy a colocar varias preguntas en una misma página, ¿sí? Para que no haya problemas con el internet. A ver, ¿qué preguntaron? Horario. Creo que con la delegada ya habíamos quedado en un horario o no. No quedamos con el delegado, con Carlos, no habíamos quedado en nada. A ver. No sé si está Carlos. A ver. Sección A, sección C. No, ustedes todavía no me pasaron el horario. ¿Cuál sería el horario de ustedes? El horario que les quedaría mejor. Puede ser el horario